Un saludo fraternal, mis queridos hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es tu hermano y servidor Daniel Cáliz, del Apostolado Católico Anahuín. Estamos continuando con esta catequesis especial sobre cómo se formó la Biblia. Y ya hemos reflexionado y enseñado y hablado sobre los eventos, que fue el primer paso. Luego esa tradición oral, que fue el segundo paso, y que relativamente comenzó próxima a los eventos, y la tradición escrita, donde se tomó esa tradición oral y se fue escribiendo para el beneficio de las comunidades en ese entonces. Bien, ahora vamos para el próximo paso que se dio para formarse la Biblia, que es la edición. Bien, tenemos que entender, mis queridos hermanos, que cada comunidad, en este caso podríamos decirle judía, la Biblia hebrea, la Biblia griega y el Nuevo Testamento, los primeros cristianos, cada comunidad estuvo a cargo de editar sus propias escrituras. ¿Ok? Y también hay que señalar, mis queridos hermanos, que de la Iglesia Católica, desde los mismos tiempos apostólicos, estuvieron usando lo que se conoce como el canon griego del Antiguo Testamento. Cuando Pablo habla que la palabra de Dios es buena para redarguir, corregir y pues para, por así decirlo, parafraseando, para que nos enmendemos, nos corrijamos. ¿Qué sucede? El Nuevo Testamento todavía no estaba escrito, para que tengamos una idea. Y Pablo está hablando del Antiguo Testamento, de las escrituras griegas, porque esa era la versión que los primeros cristianos utilizaron desde el inicio del cristianismo, desde los tiempos apostólicos. Bien, ya dijimos, el canon griego, la Biblia Septuaginta, se estableció unos 300 años antes de la venida de Cristo. El canon hebreo, o la otra parte del Antiguo Testamento, se estableció en el año 70 después de Cristo. ¿Ok? Ya sabemos que el canon griego fue mucho anterior, por siglos, por 3 siglos básicamente, antes que el canon hebreo. Eso no quiere decir que antes a eso no existieran esas escrituras de las hebreas. Sí, existían. Desde la antigüedad existían. Lo que pasa es que, por ejemplo, ese canon hebreo que se tradujo al griego con los otros 7 libros deuterocanónicos que mencionamos aquí, y vamos a mencionarlo para que no se nos olvide, ¿verdad? El libro de Tobit, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, incluida la carta de Jeremías, Baruch 6, el capítulo 6, y los Macabeos 1 y 2, además otros fragmentos de otros escritos que también los voy a añadir aquí a la parte de abajo del video, ¿ok? Como lo hice en el anterior, también para que los tengan. Entonces, continuando con esta parte importantísima de la edición, tanto pues la tradición oral como la tradición escrita, entonces se comenzaron a editar. ¿Qué sucede? Que vamos a ver que, por ejemplo, los evangelios, Marcos, Mateos, Lucas, Juan, se utilizaron distintos métodos de edición, o al menos
hay dos distintos en los métodos de edición. Sabemos que Mateo, Marcos y Lucas son lo que se conocen como los evangelios sinópticos, porque son similares, aunque Lucas y Mateo tienen una fuente adicional que le llaman la fuente Q, por la palabra en alemán, ¿verdad? Que significa fuente. Ahora en un minuto se me fue la palabra, la estaba leyendo hace unos minutos y se me fue la palabra, pero la voy a explicar ahí, la voy a poner también, ¿ok? Entonces, tenemos que esa fuente aparentemente es anterior a Marcos, que fue el primer evangelio en escribirse. No fue lo primero en el Nuevo Testamento. Ya dijimos que lo primero en el Nuevo Testamento en escribirse fue la carta a los tesalonicenses. Ok, ya tenemos eso en cuanto a los evangelios, ¿verdad? Su estilo y recordemos que toda la palabra de Dios, Antiguo, Nuevo Testamento, todas las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios también es la tradición oral y escrita, es parte de esa palabra de Dios, la que no entró en la edición, porque hubieron partes de esas tradiciones oral que no entraron en la edición por distintas razones, ¿ok? Y eso se considera palabra de Dios también, ¿ok? Entonces, el formato, el orden, el estilo literario, inclusive de algunos de estos libros, especialmente en el Nuevo Testamento, se los debemos a la edición. Igual en el orden se lo debemos también, en el Antiguo Testamento también se lo debemos a ese proceso de la edición, ¿ok? Que a la edición, por así decirle, tenemos que darle gloria a Dios, darle toda la alabanza a Dios, porque el Espíritu Santo inspiró a esos agiógrafos, escribas, ¿verdad? Porque en el Nuevo Testamento hubieron escribas, sí. Lo que pasa es que quizás como ya con el nombre de escriba era un nombre que viene del hebreo, ¿verdad? Y significa precisamente escribir. Eran los que se dedicaban a escribir los textos y a reescribir los textos. Esos escribas en el Nuevo Testamento eventualmente pasaron a ser esos monjes que también se dedicaban a reescribir la Biblia y otros libros de espiritualidad que existían en el momento, ¿ok? Entonces, perdón. Entonces, tenemos que en las cartas de San Pablo, y esto es bien importante, las cartas tal y como las tenemos hoy en día, se le debe a la edición. Pues si vamos a la Biblia, ¿verdad? Vamos a la Biblia y leemos, y vamos así al azar. Vamos a la epístola de Santiago, a la carta de Santiago, ¿verdad? Vamos a ver que esta carta de Santiago tiene 5 capítulos, ¿verdad? 5 capítulos tiene esta carta, sí, 5 capítulos. Y esos capítulos se fueron distribuyendo por temas. Por ejemplo, no significa que como esos temas están juntos ahí, que sucedieron uno de otro, ¿ok? Eso sucede en los evangelios también. Por ejemplo, cuando Jesucristo está en Nazaret predicando y está en la sinagoga, que primero está predicando y todo el mundo le gustó cómo predicó, pero después ese mismo texto termina que querían sacar a Jesucristo a pedra, en Puerto Rico le decimos a pedra limpia, decimos, porque querían, pues eso fueron distintas ocasiones. Lo que pasa es que los editores entendieron que era más beneficioso ponerlas juntas. Eso es algo que se da mucho en la edición y hay que entenderlo, ¿verdad?
en la edición, vamos a poner, tenemos un ejemplo de edición, no es exactamente bíblica, pero tenemos un ejemplo de edición en lo que es hoy en día el leccionario, o sea, las lecturas de la Biblia que se leen en la Sagrada Eucaristía. Pues esa lectura usualmente se interrumpe. Hay algunos versículos que se omiten, ¿verdad? Algunos versículos que se omiten. ¿Por qué? Por la necesidad pastoral. Recordemos que en el Nuevo Testamento especialmente, las cartas y los evangelios fueron escritos para unos destinatarios en particular. Veamos el ejemplo del Evangelio de San Mateo. Se sabe que la versión original que Mateo escribió, la escribió entre el hebreo y el arameo. ¿Por qué? El arameo porque era el lenguaje del templo de Israel y se escribió para una comunidad judeo-cristiana, o sea, donde la mayoría de las personas eran judías. Entonces, ¿qué sucede? Esos judíos, ¿verdad? Y vemos que por ejemplo, las bienaventuranzas, Mateo nos presenta en el capítulo 5 de lo que se llama el Sermón de la Montaña. Mateo presenta a Jesucristo predicando las bienaventuranzas en una montaña. Eso tiene una razón pastoral, más que cronológica, ¿ok? Mientras tanto, en San Lucas se presentan las bienaventuranzas, ¿verdad? Pero nos presentan ¿cuántas bienaventuranzas? 4. Y Mateo nos presenta 8 bienaventuranzas. Posiblemente, y esto lo han dicho muchos exegetas y expertos bíblicos, posiblemente los editores no supieron exactamente dónde Jesús predicó las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque recordemos que la edición del Nuevo Testamento duró hasta en algún momento del segundo siglo después de Cristo. ¿Okay? Ya para el tercero y cuarto siglo se fueron acomodando los libros según el canon, hasta que fue establecido totalmente en el Concilio de Trento. ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué tan lejos en el tiempo? Porque todavía habían interrogantes de unos libros y de otros. Y ya el Concilio de Trento dijo, bueno, ya es tiempo que esté el canon hecho. Así que, y se determinó oficialmente, tal como lo tenemos hoy en día, 27 libros del Nuevo Testamento. Y se quedaron los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la Septuaginta, la versión griega, el canon griego, incluía esos libros también, que no incluyó desde el año 70 esos libros. ¿Ok? Espero que me sigan, espero que estén conmigo, ¿verdad? El orden, ya dije, el orden con que está escrito los evangelios, las cartas de Pablo, las cartas católicas, inclusive el Apocalipsis de Juan, las cartas de Juan. Todo eso es producto de la edición. Y es bien importante tener en cuenta, la Biblia tal como la tenemos hoy en día es producto de la edición. ¿Ok? Cuando estudiamos esa edición y estudiamos la edición pues, de otros textos bíblicos, podemos ver que pues el idioma varía a veces en alguna otra, ¿verdad? Cuando especialmente en el Antiguo Testamento se da porque hay una versión hebrea, hay una versión griega del Antiguo Testamento, que es la que usamos hoy en día nosotros los católicos. Entonces, pues, el lenguaje puede ser variado. Inclusive, cuando se traduce al mismo español, si usted ve, yo tengo aquí ahora mismo la Biblia de Jerusalén, ¿ok? Que
es la que estoy usando para hacer explicaciones, porque es la mejor que encontré para estas cuestiones de las explicaciones que hago de estos distintos 5 pasos de cómo se formó la Biblia, ¿verdad? Y entonces, esa edición, como que a veces nos perdemos, pero es que tenemos que tener en cuenta que la Biblia, en términos generales, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no se escribieron como un libro de historia. Otra situación más que tenemos, no podemos interpretar la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, con nuestra mentalidad moderna. Eso es importante a seguir también, hermanos. ¿Por qué? Porque, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, y voy a ver si lo puedo conseguir aquí rapidito, ¿verdad? Catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y busco el numeral 110, ¿ok? Las Sagradas Escrituras, el artículo 3, Sagradas Escrituras, busco el numeral 110. Miren lo que nos dice, y esto es bien importante para poder entender todo este proceso de cómo se formó la Biblia, especialmente en de la edición. Para descubrir la intención de los autores sagrados, y miren que lo pone aquí en singular, por 2 cosas, porque la Biblia no es obra de un solo autor. O sea, el Antiguo Testamento no es obra de un solo autor. El Nuevo Testamento no es obra de un solo autor. Más aún, cada libro, ¿verdad? En muchas ocasiones, a los editores también se le considera como autores sagrados, porque ellos tienen la tarea de editar. Cuando usted se edita en un periódico, usted tiene que cambiar ciertas terminologías para que la gente lo pueda entender. Pues así mismo, básicamente sucedió sin cambiar el contexto, porque una cosa es cambiar la terminología, las palabras, pero otra cosa es cambiar el contexto. El contexto de la Biblia no se puede cambiar, punto. No, el contexto de la Biblia no se puede cambiar. Tenemos que ser fieles a ese contexto. Pues, por eso es cuando hay versiones nuevas bíblicas, esas versiones, esas editoriales llevan años y años estudiando los originales, o por lo menos los más cerca que tengamos de los originales. ¿Por qué digo eso? Porque sabemos que, por ejemplo, como estaba diciendo hace un momento, Mateo escribió entre el arameo y el hebreo, pero no quedan esas versiones originales. En vida, no, vivito y coleando no quedan, no están ahí. Están las versiones que se tradujeron al griego luego ¿verdad? Los demás evangelios, tanto Marcos, Lucas y Juan, escribieron en griegos. Y aún así no están los originales, están las traducciones, algunas más cercanas, otras no. ¿Ok? Y eso es bien importante también entenderlo, que entra dentro de este proceso de la edición. Como estaba diciendo, se puede cambiar las palabras, la terminología, el léxico, pero no puede cambiar el contexto. Por eso vuelvo y sigo leyendo. Para descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo, pues la verdad se presenta y se anuncia de modo diverso y en obras de diversas índoles históricas. Los libros proféticos o poéticos y en otros géneros literarios. Okay. Van a escuchar ruido de allá arribita. No es el Señor, es que están trabajando allá arriba. Pero no hay problema, tranquilo. ¿Ok? No problema. Pues sí, eso es bien importante que lo tengamos. Andrés, van escondidito por ahí, loco, te lo sé todo. Andrés está trabajando allá, laboreando fuertemente el Andrés.
mi pana, el Andrés, mi gran amigo, Andrés Vega. ¿Ok? Así que oren por ese muchachito, por su familión. ¿Cuántos son? Como 50 muchachos, Andrés. Ya me salí con las mías. No, una nada más, una nena, señorita, grande. Si yo la veo no la conozco ahora porque yo la dejé de ver chiquita. Pero anyway, pues sí, todas esas cosas son importantes, ¿verdad? Entonces, entendiendo todo este proceso de la edición, que claro está, yo no puedo hablar de lo que implica, de lo que es todo este proceso, porque estaría meses y meses hablando, pero teniendo las ideas más básicas, más fundamentales, ¿verdad? Sabiendo, por ejemplo, que el orden de los libros, que la estructura y a veces hasta los géneros literarios en que estén escritos es producto de la edición, ¿ok? Y cuando estemos hablando sobre la inspiración divina, que luego vamos a hablar sobre eso, vamos a ver aquí ciertas cosas sobre esto también, ¿ok? Pues, gente, si usted tiene preguntas, háganlas, escríbanmelas ahí debajo. Si tienen también, como siempre digo, necesitan oración, pues en este apostolado católico Anahuín estamos para servirles lo mejor posible y para, pues, como se llama nuestro blog, catequesis, apologética y predicación, ¿verdad? En la próxima intervención y posiblemente la última, vamos a estar hablando sobre ese proceso de la canonicidad, ¿ok? La palabra canon, que es donde viene esa palabra canonicidad, significa norma o ley, ¿ok? Así que, primeramente Dios, en la próxima intervención vamos a estar hablando de ese tema de la canonicidad, ¿ok? Así que, mi gente, un millón de gracias. Compartan estos videos, mi gente, no me canso de decirlo. Hay cosas que se me olvidan y sorry about that. Perdona, Sae, como dicen allá en Puerto Rico. Así que, mi gente, de verdad, de todo corazón, un millón de gracias. Comparte estos videos para que lleguen a más personas. Suscríbete a nuestras redes sociales, en especial Facebook y YouTube. Tenemos Twitter. Voy a tratar de poner los enlaces porque siempre se me olvida. Soy malo en eso, pero ahí le vamos. Primero Dios, claro que sí. Mi gente, un millón de gracias nuevamente. Gracias por su presencia, gracias por hacerse presente y le pedimos que oren siempre por nosotros para que podamos dar lo mejor de nosotros y que el Señor con su Espíritu Santo siempre nos ilumine y nos permita dar testimonio de vida cristiana ante todos los hermanos. ¿Ok? Y nos despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.